En la de plata, no la de ayuda. El primer puesto que campeona a Sara Pardo.
sana Apulia.
fuerza y garra, ¿eh? Con fuerza y garra, Eri, vamos.
Martina, muy bien. Muy bien, Martina. ¡Vamos, Martina! Muy bien, Eri.
Miguel, apunta su patada. Viene con la séptima de patada, Tiene la mano. Una con Miguel. Con Miguel. Miguel.
continuación pasamos a la entrega de medallas para las distintas categorías. Benjamín masculino avanzado, preparados en el fondo Andrés Álvarez y Pedro González. También preparado Benjamín masculino iniciación. Por favor, solo venir aquellos deportistas que están ganando. Nada más. Solo aquellos deportistas que están ganando. Benjamín masculino avanzado, Andrés Álvarez y Pedro González. Benjamín masculino iniciación. Joel Villares, Marcos Falcón, Javier Cano y Joel Pérez. El taller Benjamín femenino iniciación. Gala Paz, Julia Vázquez, Olivia González, Elvira da Silva. Nadie más. De momento, partidos de entrega de estas categorías. A continuación pasamos a la entrega de medallas, una novedad de cada Benjamín masculino
Sí. Vamos a proponer en medallas las categorías AED masculino avanzado para AED femenino avanzado para infantil masculino avanzado e infantil masculino inicio.
Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de kata alevín femenino avanzado. Moi boas tardes, chicas. Contádenos cal é o voso nome e de que club vides. Ari de Gym Sport. Dominic Andrés Sousa do Gym Sport. Vera Quintas García del Gym Sport. Chámome Ari e veño do club Mizukami. Bueno, chicas, o primeiro darvos a noraboa a todas por conseguir estas super medallas. Contádenos, era o voso obxectivo para hoxe conseguir a medalla ou foi unha sorpresa? Non lo sé. Foi unha sorpresa. Foi unha sorpresa. E de todas as catas que fixechedes hoxe, cal foi a que mellor vos saiu? Sí, yo no las vi, entonces no sé cuál. Si no las vi, las hice, pero no los vi. ¿Qué anidan? No sé, nada vi ninguna. Jean Jonda. E contádenos, estabades moi nerviosas antes de sair a facer as catas ou ibades tranquilas? Súper nerviosas. ¡Qué curioso! Muy nerviosa. Súper nerviosa y sobre todo en Kumite. Un pouquiño. Un pouquiño. Bueno, chicas, e que vos parece que este campeonato se fagan estas datas de Nadal aquí entre Papá Noel e os Reyes Magos? Está bien. Puede estar bien. Muy bien. Muy guay. Ben, Bueno, chicas, pois contádenos, a quen lle dedicamos hoxe estas medallas? A mis amigas y sobre todo a Domi y a Vera. También a todo. A Gym Sport, ao meu colexio e a miña familia. Ao Gym Sport, ao meu colexio, a miña familia e a Nalía. aos meus profesores. Genial, pois dende aquí para todos eles que seguro que nos están vendo dende casa. Moitísimas grazas pola entrevista, chicas, e enhoraboa de novo. Gracias. Grazas. Gracias. Moitas grazas. Preparados
Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de cata infantil masculino avanzado. E bueno, contamos cun participante bastante especial xa que ven desde Portugal para competir aquí no noso campeonato. Así que bueno, chicos, contádenos cal é o voso nome e de que club vides. Yuri Díaz, ASKKSA. Mateo, Donjin Sport. Donjin Sport. Bom, Yuri, vamos começar contigo. O primeiro, muitas felicidades por conseguir esta medalha e conta-nos como foi a tua experiência a competir aqui na Espanha. Foi um pedacinho diferente de Portugal, porque em Portugal nós, desde o início do torneio, já podemos fazer as catas de iniciado, mas é outra experiência de voltar a fazer as catas de infantil. Por aquí Yuri nos cuenta que su experiencia en España fue bastante especial, ya que en Portugal se puede iniciar la competición ya con catas superiores. Sin embargo, aquí en España pues tiene que primero hacer las GEAMS en esta categoría. Y bueno, chicos, vosotros, ¿qué nos podéis contar sobre vuestra competición hoy? ¿Cómo os sentisteis realizando las catas? Pasei moi ben, foi un campeonato moi igualado, estuvo moi difícil, pasei moi ben. Pois, ao principio estaba un pouco nervioso, aunque ao final pasei non moi ben. Foi difícil o campeonato, pero sempre se pode mellorar un pouco. Por suposto, o importante é aprender de cada campeonato e mellorar un pouquiño para o seguinte, dende logo. E bom, Yuri, conta-nos, estavas muito nervosa antes de sair a competir ou já ias bastante tranquilo? Já ia um pouco tranquilo, porque também já tenho um pedacinho de experiência no Karaté, por isso não foi aquele torneio que deixou-me muito nervoso. Bueno, Yuri nos cuenta que él no estaba tan nervioso porque como ya ha ido a muchos campeonatos, pues que ya no le afecta tanto este tema. ¿Y vosotros, chicos, cómo os encontráis antes de competir? ¿Estabais muy nerviosos? Antes de ir a competir estaba un pouco nervioso e na competición, cando iba a salir xa me baixaron os nervios. Pois, un pouco nervioso, sí, ao principio, sempre estou un pouco. Un pouquiño, esos nervios sempre nos afectan un pouquiño antes de salir, pero bueno, por lo que vemos, foivos a todos super ben. Así que bueno, chicos, a quen lle dedicamos a medalla hoxe? A quen lle que vamos dedicar esta medalla? Então, eu vim aqui para fazer a kata, tentar chegar no primeiro lugar, não consegui, mas esta medalha foi dedicada para os meus pais e para o meu clube. Y por aquí, chicos, ¿a quién se dedicamos la medalla? A miña irmá, os meus pais, a miña tía, ao meu club e os meus amigos. Pois ao meu club e a toda a minha família. Pois dende aquí, para todos eles. E bom, Yuri, esperamos ter-te aqui de volta a competir no Karaté galego muitas outras vezes. Espero que tenha valido a pena a viagem até aqui. Valeu a pena e ainda estamos a ver se vou conseguir ir para o próximo ano, mas penso que sim. Então nós estaremos aqui à espera, para nós é um prazer ter-vos aqui na nossa federação. Así que bueno, chicos, muchísimas gracias por la entrevista y enhorabuena de nuevo. Muchas felicidades. Um bom ano a todos e um feliz ano novo. Gracias. Muchas gracias y feliz Navidad. Tercer puesto para 9 grandes
Boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de cata infantil masculino iniciación. Moi boas tardes, chicos. Hola. Bueno, contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Yo vengo del Buncay y me llamo Borja. Vengo del Karate Club Macedo y me llamo Xavier. Bueno, chicos, o primeiro, noraboa aos dous por conseguir estas super medallas. Supoño que estaredes contentos. Mucho. Sí. E, chicos, de todas as catas que fixeches hoxe, cal credes que foi a que mellor vos saiu? Pinanida. San Jordan. Pinanida de Jean Jordan, genial. E que vos pareceu vir a este campeonato nas vacacións do Nadal? Credes que é unha boa fecha para ter un campeonato aquí entre Papá Noel e os Reyes? Sí, porque si tienes suerte en ganar una medalla, puede ser un regalo también. Sí. Por suposto, vir ata aquí e pasalo tan ben con os compañeiros é un super regalo de Navidad, ¿verdad? Sí. Bueno, chicos, pues ¿a qué le dedicamos esta medalla? A mis padres y a mis hermanos. A mi amigo de fútbol. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista e noraboa de novo, chicos. Gracias. Gracias. Boas tardes a todos e a todas. Continuamos as nosas entrevistas cos nosos competidores na categoría de kumite alevín masculino menos de 34 kilos avanzado. Moi boas tardes, chicos. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Me llamo Pablo y soy del Rambucán. Me llamo Roque y soy del Karate de Lantas Naveiras. Me llamo Álvaro y vengo del Rambucán. Bueno, chicos, o primeiro darvos a noraboa aos tres por conseguir estas super medallas. Para vos foi unha sorpresa conseguilas ou xa era o vosso objetivo? Objetivo, pero era sorpresa igualmente. Objetivo y sorpresa. Sorpresa. Super sorpresa de Nadal. Bueno, poderíamos decir que un objetivo máis cumplido, ¿verdad? Sí. Estabades nerviosos antes de salir a competir ou ibades tranquilos? Muy nervioso. Requete nervioso. Muy nervioso. Moitos nervios por aquí. E que tal vos saíron os combates? A mí bien. Ben, pois claro, para conseguir estas medallas tiveche o que facer super ben. Así que, chicos, a que lle queres dedicar esta medalla? A mi familia. A todos mis amigos de mi club, a mis coaches y a mi familia por haberme venido a apoyar y por haberme traído a este campeonato tan maravilloso. A Bryce y a el abuelo de mi mejor amigo que murió hace poco.
Pois dende aquí para todos eles un biquiño a ceo por ese abuelo. Moitísimas gracias, chicos, pola entrevista. Noraboa de novo. Moitas grazas. Moi boas tardes a todos e a todos. Continuamos as nosas entrevistas con nosos medallistas na categoría de comité alevín masculino, menos de 74 kilos, en iniciación. Moi boas tardes, chicos. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? O meu nome é Iker Souto Cis e veño do club Karate Club Macedo. Chámome Lucas Pérez e soy do club L. Bueno, Iker e Lucas, como vos lo pasachedes neste campeonato? Realizando os combates, estabades nerviosos? No. Nada nerviosos, así me gusta. E credes que vos saliron ben os combates? Sí. Genial, chicos, pues ¿a quién le dedicamos esta medalla? A todo mundo. A dous meis amiñas que se foron a Argentina. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista e noraboa de novo. Grazas. Grazas. Boas tardes a todos e a todas. Continuamos coas nosas competidoras na categoría de comité alevín femenino menos de 26 kilos en iniciación. Moi boas tardes, chicas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Eu me chamo Marta. Club Karate de Valga. Terceira. Valentina Asociación Deportiva do Coto. Me chamo Julieta Asociación Deportiva do Coto. Me
chamo Ángela e sou Genial, chicas. O primeiro, darvos a enhoraboa a todas por conseguir estas super medallas. Contádenos, estabades moi nerviosas antes de salir a facer os combates? Sí, porque era a miña primeira vez. A primeira vez, que valiente. Comité. É a primeira vez, sí. Estuve moi nerviosa porque era a miña primeira vez. No sé, como que mi cuerpo reaccionaba y eso. Estuve moi nerviosa porque era a primeira vez en comité. Carai, temos aquí unhas chicas super valientes que fixeron competición de comité por primeira vez. Noraboa doble a todas, chicas. E que tal o pasáchedes? Gustouvos? Sí, moito. Foi moi divertido e moi guai. Genial. Moitísimo. Genial, genial. Pois a quen lle vamos a dedicar esta medalla? A papá. A meu irmán, a miña nai e ao meu pai. Ao meu pai, a miña nai e ao meu irmán. Meu irmán, a miña nai e ao meu pai. Pois dende aquí para todos eles, que seguro que nos están vendo dende casa. Moitísimas grazas pola entrevista e enhoraboa de novo, chicas. Gracias. Moitas grazas. Moitísimas grazas. tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos competidores na categoría de comité alevín masculino menos de 28 kilos. Moi boas tardes, chicos. Contádenos, cal é o vosso nome? Alejandro González Fernández. Álvaro Blanco Blanco. Alejandro, de que club vens? De squash de Coruña. E ti, Álvaro, cal é o teu club? El River Stone. O River Stone. Bueno, chicos, o primeiro darvos a noraboa aos dous por conseguir estas super medallas. Supoño que estaredes moi contentos. Muy contento. Muy contento. Super contentos.
E contádenos, estabades moi nerviosos antes de salir a competir? Me caían gotas. Así. Mais ou menos, por aquí moito. E que tal o pasachedes durante os combates? Credes que o voso adversario era moi forte, que ibades moi sobrados? Yo lo que hice es jugar sucio. Jugar sucio, explícanos eso. Ir a matar. A matar, carai. E por aquí? ¿Qué dijiste? Que no te... Como pasachedes durante o combate? Ven. Ben, genial, chicos, pois a que lle vamos a dedicar esta medalla? A miña irmá. Eu, a miña prima e o meu irmán. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista e enhoraboa de novo. ¿Qué? Enhoraboa. Gracias. Gracias. Genial, chicos, muchas gracias. Sí. Lo apagaste, chico. Moi boas tardes a todos e a todas. Continuamos con nosos medallistas na categoría de kumite infantil masculino menos de 30 kilos avanzado. Moi boas tardes, chicos. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Del Narón y me llamo Miguel Ángel. Leotero, Club Karate Valga. Borja González, Chinesport. Bueno, chicos, o primeiro darvos a enhoraboa a todos por conseguir estas super medallas. Supoño que estaredes contentos. Sí. Gracias, sí, estoy muy contento. Sí, muy contento. Para vos conseguir esta medalla foi unha sorpresa ou era o vosso objetivo? Era nuestro objetivo. Era mi objetivo, pero fue una sorpresa total. Mi objetivo era conseguir o oro, pero estuvo ben a plata, era mi objetivo tamén. Genial, o importante é aprender un pouquiño en cada competición, ¿verdad? Sí. Bueno, chicos, e como vos atopabades antes de salir a facer os combates? Estabades moi nerviosos? No, no mucho. Un poco. Sí, un pouquiño. Un pouquiño, bueno, como xa sodes bastante expertos, xa non vos afecta tanto, ¿verdad? No. Sí. Non, non moito. Bueno, chicos, pois a que lle vamos a dedicar esta medalla? A mi profe Gus, a mis pais y a mis amigos. A miña familia e uns amigos que están por aí.
A todo o meu club e a miña familia. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola entrevista e enhoraboa de novo. Gracias. Gracias, feliz Navidad. Boas tardes a todos e a todas. Continuamos as entrevistas con o noso como competidor medallista na categoría alevín de kata e alevín menos de 34 kilos en cubite. Moi boas tardes, Luca. Moi boas tardes. Contanos, cal é o teu club? Escuela Karate Francia. Bueno, primeiro, noraboa por estas dúas super medallas. Supoño que estarás moi contento. Contanos, como te atopabas hoxe antes de facer a competición? Estabas moi nervioso? Bastante. Bastante nervioso, pero polo que vemos non te afectou en absoluto. No. E como pasache durante o campeonato? Muy bien. Moi ben, bueno, pois a que lle queres dedicar estas medallas? A mi padrino que no vino y a toda mi familia. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola entrevista e enhoraboa de novo. Gracias. Moi boas tardes a todos e a todas. Continuamos cos nosos competidores na categoría de kumite alevín masculino menos de 28 kilos iniciación. Moi boas tardes, chicos. Gracias. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Mi nombre es Tiago y vengo de Docodo. Mi nombre es Alejandro e vengo do Karate Club Maceda. Mi
Mi nombre es Axel y vengo del Gin Sport. Bueno, chicos, o primeiro darvos unha super noraboa aos tres por conseguir estas super medallas, que polo que vexo, bueno, tedes dúas cada un, contádenos de que como conseguiches cada unha das medallas? Eh, De que son de Cata, de Comite? La de oro es la de Cata y la de Comite es la de bronce. a de plata é a de karate e a de bronce é a de kumite. A de bronce é a de kumite e a outra de bronce é de kata. Bueno, chicos, hoxe vadesvos para casa cargadiños de medallas. Como vos lo pasaches durante a competición? Foi divertido? Moito. Moito. Super divertido, esa ao final é o máis importante. Estabades moi nerviosos antes de salir? Un pouco. Sí. Moitísimo. Moitísimo, carai. Pois chicos, a quen lle dedicamos estas supermedallas? A mis entrenadores, que también son mis padres, a toda mi familia y amigos. A mi padre, a mi madre y a mi hermana. A mis amigos y a mis familiares. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista e enhoraboa de novo, chicos. Gracias. Gracias. Días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con nosa medallista na categoría de kata infantil masculino iniciación. Moi boas tardes. Igualmente. Contanos, cal é o teu nome e de que club vens? Mi nombre es Jesús Gabriel Torres Simal. Vengo del Gin Sport. Bueno, primeiro, noraboa por esa supermedalla de ouro. Sí. Supoño que estarás moi contento. Sí. Contanos, estabas moi nervioso antes de salir a facer as catas? Sí. Bastante. E cal foi a cata que mellor che saiu hoxe? Jean Nidan. Jean Nidan, carai. E pasáchelo ben? Sí. Pois a quen lle vamos a dedicar esta supermedalla? A papá y a mamá, a mis abuelos y a mi tía. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e enhoraboa de novo. Sí.
Segundo puesto, Lucas García Aguilar. Primero puesto, Martín Villarito Martínez. Continuamos con el infantil no más de 25 kilos, avanzado. Preparado en la realidad.
Segundo